Pues les agradezco muchísimo el que nos estén acompañando, les agradezco muchísimo la invitación y el poder compartir algunos temas con ustedes. Eh, Me gustaría un poquito retomar los temas que están ahorita en boga y que van a ser muy importantes a lo largo del año. Eh, el año pasado fue muy importante la parte fiscal, sobre todo tomando en cuenta que estamos en un periodo de pandemia. Fue un año donde estábamos en una caída o en una crisis cíclica económica mundial, donde el precio del petróleo bajó hasta cero, donde la actividad económica llegó el momento en que estuvo en cero. Unas condiciones desastrosas, digamos, a nivel mundial. Si nosotros analizamos la crisis del 1995, analizamos la crisis del 2009, la caída en cada uno de esos años, la caída económica, la caída de los ingresos del Estado, fue de alrededor de 390,000 millones de pesos. Alrededor de esos números. En 2020, donde repito, no había actividad económica, estábamos en el pico o en la parte más baja del ciclo económico, donde no había manera alguna de poder subir los ingresos tributarios. Con las reformas que se han venido manejando, lo que se pudo hacer es que no hubiera una caída en los ingresos, como se vio en aquellos años, de que se cayeron 370,000 millones. Aquí no solo no cayeron los ingresos, sino que si comparamos el año 2019 con 2020, en 2020 estuvimos arriba cerca de 170,000 millones de pesos. O sea, eso es algo que nos permitió satisfacer todas las necesidades que se tuvieron en la pandemia. Y no solo eso, nos permitió cerrar el año hasta con un pequeño superávit. Entonces, eso es valiosísimo para el tema económico, para la política económica que se está llevando a cabo, pero para lo que es la política fiscal, están dando resultados las reformas que se llevaron a cabo. La reforma que se llevó a cabo para 2020, la reforma penal fiscal, tiene dos efectos. Uno, el inhibitorio, y otro, el persecutorio. Por el inhibitorio, muchas personas físicas y morales dejaron de comprar facturas. ¿Por qué? Porque ya se le podía tomar como delincuencia organizada el compra-venta de facturas, y por el otro lado, ya puede ser considerado un delito que atenta contra la seguridad nacional el comprar facturas. Y por el otro lado, se dejaron de hacer algunos esquemas muy agresivos en materia fiscal. ¿Por qué? Porque el delito fiscal ya es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, cuando es un delito calificado conforme al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, y hablamos de un monto arriba de 7.8 millones de pesos. Eso es un tema muy importante, que hizo que hubiera un efecto inhibitorio. Y esto lo podemos ver. En diciembre del 2019, un grupo acerero pagó 2,000 millones de pesos y se firmó un acuerdo reparatorio por el miedo simplemente que fuera a entrar la reforma. En el año 2020 hubo un cambio radical también en la política fiscal y sobre todo en la manera de fiscalizar a los grandes contribuyentes, y sobre todo el que se presentaran querellas. Tuvimos dos casos muy sonados donde se firmaron acuerdos reparatorios, donde se presentaron querellas, obviamente, y se entraron al fisco federal
En conjunto, por toda esta percepción de riesgo, ya sea con querella o por la percepción de riesgo, cerca de 30,000 millones de pesos. Entonces, esto fue lo que llevó a cabo al implementarse toda esta política fiscal, esta política criminal fiscal, esta política recaudatoria, hizo que no se cayeran las finanzas. Tuvimos una enorme recaudación y sobre todo, cuando uno analiza los números que se estaba recibiendo, hay una cantidad muy importante de recargos y multas. ¿Esto qué quiere decir? La gente está regularizando. Entonces, al firmarse los 2 acuerdos reparatorios por cantidades millonarias, lo demás se vino como un efecto cascada. Y es un tema de la parte inhibitoria. La parte persecutoria. Bueno, en la parte persecutoria ya tenemos casos antes de la reforma donde el lavado de dinero es considerado delincuencia organizada, pero no la defraudación fiscal. Ahorita ya tenemos casos donde ya es delincuencia organizada y donde estamos presentando casos contra la seguridad nacional. Es decir, que ameritan prisión preventiva. Esto va a causar mucho revuelo porque antes y hasta 2019, todas las contribuciones que se causaran en ese periodo podían no ameritar prisión preventiva, es decir, todo el proceso se llevaba en libertad. Ahorita ya no. Ahorita todo lo que es 2020 puede llevarse a cabo en prisión preventiva. E incluso podrían ser hasta 2019. Si el efecto fiscal de la declaración anual de 2019 cae en los supuestos del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación y se considera un delito calificado, podemos dar lugar a que tenga prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque en ese año ya está vigente la reforma penal fiscal. Entonces es muy importante ese tema. Las factureras es un tema que queremos erradicar. Yo he identificado 4 tipos de factureras. Uno que es el esquema con el cual se persiguen desvíos de recursos públicos. Ese desvío de recursos públicos se meten a las máquinas de lavado y de defraudación fiscal, todos esos EFOS y EDOS, y se desvían hacia un fin en específico, se sacan en efectivo y los factureros cobran sus comisiones. Así tenemos armados varios casos ya con reforma, antes de la reforma fiscal 2020. Tenemos otro tipo de factureras, que son aquellas que sin existir recursos públicos, un despacho de contadores, un despacho de abogados, le ofrecen a sus clientes el llevar a cabo algunas estrategias con los cuales no van a pagar impuestos. Y son esquemas de facturación simulada. Hay un tema de defraudación fiscal, hay un tema de lavado de dinero, pero no hay recursos públicos. Hay un tercer esquema y es el que quiero abundar un poquito más, que es el esquema de defraudación fiscal y lavado de dinero, un esquema de factureras, pero con outsourcing, donde no hay recursos públicos por regla general, pero sí hay una simulación para no pagar debidamente las cuotas de seguridad social en impuestos sobre la renta, no pagar, las cuotas de seguridad social ante el IMSS, ante el Infonavit, obviamente no retener adecuadamente el impuesto sobre la renta y obviamente los impuestos locales se cubren en su mínima expresión. Esto da lugar también a defraudación fiscal por lavado de dinero, defraudación fiscal por delincuencia organizada y lavado de dinero por delincuencia organizada. Entonces, es un esquema que ahorita vamos a tocar. Y un último esquema, donde viene dinero del narcotráfico, de actividades de delincuencia organizada, y que se utilizan estos esquemas de lavado de dinero y defraudación fiscal para tratar de darles una
salida más limpia ese dinero y poder ingresarlo al sistema financiero. Entonces, son los 4 esquemas que tenemos identificados, pero el que ahorita va a tomar cierto relieve es el de outsourcing. ¿Por qué? Aparentemente, o de los números que tenemos, son alrededor de 5 millones de trabajadores que están en estos esquemas de outsourcing o insourcing. ¿A qué le llamamos? A la tercerización, a todos los esquemas que buscan tener a los trabajadores contratados por un tercero, pero dando un servicio a cierto patrón o cierta persona física o moral. La principal motivación para empezar a hacer no el outsourcing, sino el insourcing, fue precisamente, o hacer las prestadoras de servicios dentro de los propios grupos, fue para no pagar PTU. Consideraban que era un exceso el pagar PTU, porque se tenían que repartir utilidades y se pagaba un porcentaje de esas utilidades a los trabajadores. Bueno, pues, se para la operación, ponían a los trabajadores en una prestadora de servicios para que no se generara utilidad y con eso se evitaba el pago de PTU. Es una simulación al final de cuentas, pero no afectaba fiscalmente porque se cubrían debidamente las obligaciones fiscales, no afectaba laboralmente porque se cubrían debidamente las cuotas de seguridad social del IMSS y del Infonavit, no había mayor afectación. Pero, ¿cuál es el tema ahí? Que no se pagaba PTU. PTU, pues hasta el día de hoy no es delito el no pagarlo, es una simulación para no pagar PTU. Después vino el outsourcing. Oye, es que a mí me cuesta mucho el pagar a alguien que lleve a cabo las nóminas y vente para acá, contrátame a mí, yo me traigo a tus trabajadores y yo me encargo de pagarles. Y yo te cobro una comisión nada más por llevarte a cabo la nómina y los servicios laborales. Ah, pues órale. Y lo pasaban así. Pero oye, te estoy pagando muy caro. No, bueno, vamos a ver de qué manera le podemos hacer para que te salga más barato. Y a alguien se le ocurrió, pues a los de alta. Crea varias empresas, en una los das de alta al del Seguro Social con un salario mínimo. Y de las otras les pagas por otros conceptos, págale por, se inventaron muchos conceptos, págale por alimentos, págale por una pensión, que se le estás, que es un plan para el retiro, pero se lo pagas ahorita, o págale como un bono de ahorro, diversos temas para no pagar impuestos sobre la renta y obviamente para no pagar cuotas de seguridad social, que fueran conceptos exentos. Y ahí empezó la competencia. ¿Quién pagaba menos de impuestos sobre la renta? ¿Quién pagaba menos de cuotas de seguridad social? ¿Quién pagaba menos al Infonavit? Entonces ya no solo fue el que pagaba menos o no reportaban el salario real, sino que lo reportaban al mínimo. Y de ahí vino el que nada más lo daba de alta 1 o 2 días al mes para poder tener la constancia y con eso mandar, y mira, sí están dados de alta, pero no se pagaban las cuotas de todo el mes. Esa era la competencia desleal y se empezaron a hacer grandes emporios. Cuando no sabías, un cuate de X estrato que de repente tenía un boom y que empezaron a tener grandes coches y un nivel de riqueza muy superior al que tenía, te preguntas, ¿a qué te? No, pues tengo outsourcing. ¿Y cuál era el origen de la riqueza? Pues el no pagar cuotas de seguridad social, el no pagar impuestos, el simular. Lo grave es que a estos trabajadores los están condenando a no tener cuotas de seguridad social debidamente cubiertas, a no tener Infonavit, es decir, nunca poder tener una pensión digna, nunca poder tener un crédito hipotecario y simularle una relación laboral para no tener antigüedad, complicarles completamente el pago o el poder reclamar laboralmente en algún momento.
Se hicieron algunas modificaciones en la Ley Federal del Trabajo, donde se permitía subcontratar nada más servicios especializados, pero no la estructura esencial de la empresa. Y hubo empresas que no les importó, como no hay sanción laboral, salvo que te cayera alguna revisión conforme a la Ley Federal del Trabajo, hay empresas que toda la nómina la tenían con un outsourcing, cuando la propia Ley Federal del Trabajo lo prohíbe. Esta persecución de los delitos fiscales vía outsourcing empezó en el 2019. Hubo algunos anuncios, hubo incluso una conferencia mañanera donde fue la jefa del SAT, estuvo la secretaria del Trabajo, el director del IMSS y su servidor exponiendo todo este tema, hablando de la reforma penal fiscal, de que era un esquema de factureras, para ver cómo reaccionaban. Esto fue, si mal no recuerdo, en 2020, inicios del 2020. Y al final de cuentas, ¿qué pasó? Las empresas siguieron igual. Y llegó el momento en que el presidente dijo, se les dio la oportunidad, se platicó, se expuso lo que tenían que hacer, quitaron 300,000, 400,000 trabajadores del Seguro Social en diciembre, y muchos de ellos identificados con estos outsourcings. Entonces se llegó a la conclusión en esas mesas de trabajo que si no había oportunidad de que cumplieran debidamente con sus obligaciones estos outsourcings, pues había que acabarlos. Y por eso se presentó la reforma el año pasado para concluir con el outsourcing y que solo se permitiera contratar servicios especializados, pero nunca traer la carga laboral hacia ese tercero. O de ese tercero que fuera un empleado propiamente del patrón, pero subcontratado por un tercero. O sea, no, se acabó con la tercerización, se acabó con la subcontratación. Entonces, eso es lo que se está buscando. El acabar con el outsourcing. Tú puedes contratar a un tercero que se llama tercero especializado, que te va a dar no trabajadores de limpieza que los va a tener contratados, te va a dar un servicio especializado de limpieza. Allá tienen que estar dados de alta los trabajadores. Allá deben de estar cubiertas debidamente las cuotas de seguridad social. Y no solo eso, van a tener que estar dados de alta en un padrón de trabajadores especializados o empresas especializadas, donde yo como patrón o como contribuyente que quiero contratar a una de estas empresas, me tienen que traer su constancia de que están correctamente en materia fiscal, en materia de seguridad social y en materia laboral. Y con eso van a poder tener un esquema donde ya no exista outsourcing, ya no exista tercerización. Y eso va a tener que ser para los trabajadores que son regulados por la Ley Federal del Trabajo, pero también se está trabajando una reforma para que el gobierno no pueda contratar outsourcings. Va a contratar o servicios especializados que cumplan perfectamente, o va a tener que regularizar a toda la plantilla laboral que tiene con outsourcing, darles todas las prestaciones que no se les reconocen. O se abren servicios especializados con empresas de limpieza que realmente cumplan, o se van a tener que dar plazas para personal de limpieza en el gobierno federal, que yo no entendería por qué no habría esas plazas, porque al final de cuentas, pues todas las oficinas se tienen que limpiar. Así como hay mensajeros, pues también hay gente de limpieza. Así como hay personas de sistemas, debe haber personas de limpieza. Eso es lo que yo considero. Y sobre todo, lo que queremos es un efecto persecutorio e inhibitorio. Nosotros propusimos, y es lo que se quedó manifestado en la iniciativa, una calificativa adicional. Para aquella persona de servicios especializados que simule operaciones para no pagar impuestos o no pagar cuotas de seguridad social, o para aquellos servicios
que todavía se sigan dando de outsourcing a pesar de estar prohibidos, para que pueda ser catalogado como un delito que afecte la seguridad nacional y en su caso también como delincuencia organizada. Y se está dando, obviamente, una calificativa adicional, pero eso hace que las penas puedan ser hasta de 13 años de prisión. Vamos a perseguir a esos casos una vez que se apruebe la reforma, pero también vamos a tenerlos a los anteriores, ¿no? Es decir, los que estén haciendo estos servicios de outsourcing antes de la reforma que se apruebe, van a ser perseguidos como son perseguidos hoy, por delitos que afectan la seguridad nacional, que ameritan prisión preventiva, y delitos contra la delincuencia organizada, con prisión preventiva oficiosa. Y hoy pueden llegar hasta 9 años de prisión. Con esta reforma que se pretende aprobar y que está en el Congreso de la Unión, se va a subir se va a poner como una calificativa específica, pero se va a subir la pena hasta 13 años. Entonces, vamos a ver quién se anima a hacer un outsourcing ilegal. Tiene que ser efecto inhibitorio y efecto persecutorio. El único tema que falta llegar a un consenso entre todas las partes, llámese sector laboral y sector obrero, sector gobierno, sector patronal, sector obrero y sector gobierno, es el tema de PTU. Lo que se pretende es que se ponga un límite a la PTU para que incluso no tengas un motivo, no tengas un incentivo para tenerlos fuera de la empresa. Que pagues PTU, pero pagues algo que sea razonable. Entonces, si lo tienes dentro de la empresa y pagas algo razonable, no tendrías por qué mandarlos a un insourcing y menos a un outsourcing. O que tengas que pensar en un esquema adicional para darle la vuelta a los servicios especializados. Queremos que todas las empresas tengan a sus trabajadores, paguen adecuadamente el IMSS, paguen adecuadamente el Infonavit, paguen adecuadamente sus impuestos, y si se genera una PTU, que la paguen de modo adecuado, que no sea gravoso, que sea algo justo. Eso es lo que queremos, eso es lo que se está presentando, y es lo que queremos, que existan los esquemas necesarios para poder estar todo mundo dentro del margen de la ley. Nada más, pero nada menos. Los outsourcing que están o que cumplen dentro del margen de la ley, pues ya no van a poder existir, se va a prohibir el outsourcing. Van a tener que regresar a donde prestan los servicios. Es decir, si yo soy un despacho de abogados y subcontrato a abogados, pues ya no los voy a poder subcontratar. Para poder prestar ese servicio, van a tener que estar contratados dentro del propio despacho. Los servicios especializados, ¿cómo qué podrían ser? Si yo tengo un despacho de abogados, no puedo subcontratar abogados, porque es la columna vertebral de mi objeto social. Yo puedo subcontratar servicios de sistemas, podría subcontratar servicios de limpieza, pero no puedo subcontratar abogados. Ese es en una manera muy sencilla cómo se lleva a cabo. Otro de los temas es ¿qué va a pasar con los sindicatos que operan como outsourcing? Eso se llama defraudación fiscal. Si hay sindicatos que operan como outsourcing para darle la vuelta a esto, vamos a perseguirlos también. Es una simulación. Eso está en la ley, que se pueden perseguir antes, ahora y con la reforma que se apruebe. Eso es lo que vamos a hacer. Queremos que todo el mundo no tenga un incentivo para no pagar. Si tú contratas un sindicato de esa manera, va a ser de entradas va a ser un pago no deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Y por el otro lado, podrías caer en un supuesto de ilegalidad al caer en un delito propiamente. Caes en los supuestos del 108, porque estás simulando una prestación laboral. Está simulando para no pagar impuestos sobre la renta, no pagar impuesto al valor agregado. Todo esto va a tener un espejo. El prohibir el outsourcing o la tercerización en la Ley Federal de Trabajo va a tener su espejo en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la Ley del Seguro Social, en la Ley del Infonavit, y
de modo de que todo esté homologado. Es todo un sistema de normas que en un momento que se apruebe entrará en vigor. Entonces, eso es lo que estamos implementando. Al día de hoy yo les puedo decir, ya tenemos casos, los estamos preparando, ya tenemos denuncias presentadas del esquema anterior y del esquema 2020, donde empresas, a pesar de estar vigente estas reformas, estas empresas siguieron operando igual. Ya tenemos casos donde vamos a tener prisión preventiva. En los casos, hay algunos que ya están en la fiscalía, se están integrando, y hay otros que vamos a seguir trabajando para que se presenten, tengan todos los elementos y en un tiempo razonable podamos tener incluso órdenes de captura. Ahora sí, como dicen, o tienes tu línea de captura o vas a tener tu orden de captura. No hay más. ¿Qué consejo yo les daría? Cumplan con las obligaciones fiscales. Ustedes como contadores públicos, que son una profesión noble hasta la pared de enfrente, con un gran prestigio, vamos a tratar de, así como el prestigio de los abogados y los contadores se vino abajo con los factureros, ¿eres contador o eres de los que lleva a cabo, de los que sí te ayudan a no pagar, como son los que venden facturas? ¿O eres abogado de los así, o de los que sí te dan esquemas donde nunca te pasa nada y que venden facturas? Nos desacreditaron completamente. Yo soy de los que creen que hay que enaltecer completamente a los abogados y a los contadores que tienen una ética en la prestación de sus servicios y que se apegan a las disposiciones legales, que llevan a cabo planeaciones, pero siempre en apego a la ley. Nada por encima de la ley. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que recuperar el prestigio que nos quitaron estos estafadores y tenemos que seguir hacia adelante. Eso es lo que yo les propongo, lo que les pido a ustedes, a sus clientes. Ustedes siempre deben de recomendarles el acabar con esos esquemas. A un país que no paga impuestos es un país destinado al fracaso. Nosotros recaudamos el 13% del PIB, cuando hay países como Guatemala o Uruguay que están por encima de nosotros. Yo, como abogado y como amigo cercano a los contadores, les pido, hay que enaltecer nuestra profesión y hay que pedir a todos que cumplan con sus obligaciones fiscales. Y eso va a dar un prestigio y va a volver a ser considerados de nuevo, después de esta ola de defraudadores, que vuelvan a decir, lo que diga el contador es lo que voy a hacer, lo que diga el abogado es lo que voy a hacer. Y sean abogados íntegros y que sean abogados incorruptibles y contadores incorruptibles y que sean abogados y contadores que se apeguen a la ética y que se apeguen a toda la normatividad. Y aunque digan que trabajan para el SAT, ustedes no se van a pelear con la cocinera. El SAT tiene que seguir sus reglas. Preferible que les digan que están trabajando como gente del SAT o que trabajan para el SAT, a que les digan que trabajan para factureros. Entonces, es lo que yo los exhorto. Es un honor estar aquí con ustedes. Yo siempre voy a estar cerca de los contadores públicos porque me queda claro que la parte fiscal tiene que ir de parte de contadores y de parte de abogados. Así que estoy a sus órdenes y si no tienen inconveniente, abrimos el panel de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Romero. Es un honor para nosotros contar con su presencia en este foro de esta nuestra Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Agradecemos que haya estado respondiendo las preguntas que van apareciendo en el chat. Por favor, si gustan hacerlas, por ahí las podemos ir leyendo. También déjenme ver por este lado, creo que tenemos los tiempos para el registro de las empresas especializadas. ¿Cuál será? Nos pregunta Leticia Recios por la parte de QBA. Y comenta, espero que se logre poner un límite a la PTU. Esto sería la forma de erradicar absolutamente los outsourcings. Gracias. Son hasta el momento los dos comentarios que tenemos, doctor. Ok, respecto a estos dos temas, en las modificaciones, no sé si recuerden que a finales del año pasado hubo varios foros y hubo varias reuniones con empresarios y nosotros, en donde prácticamente hubo un consenso general, pero uno de los temas
hubo dos temas que preocupaban a los empresarios. Uno era el tema de PTU y el otro era precisamente la transitoriedad. El tema de PTU fue uno de los puntos por los cuales se dio un tiempo de espera para que se aprobara hasta el primer periodo ordinario de sesiones de este año. ¿Por qué? Porque tiene que haber mesas, tiene que haber discusión, y lo que se busca es que se regule, que se ponga cierto límite, que al final de cuentas tú puedes tener una PTU que sean 5 años de trabajo, pero que a lo mejor digan, puede el 10% de las utilidades, sí, pero topado a lo mejor a 3 meses de salario, que no sea desproporcionado. Es por un tema que se está buscando, el que al final de cuentas hay un consenso entre el sector laboral o el sector obrero y el sector patronal. Ese es uno de los temas. Y el otro es el tiempo de entrar en vigor. El SAT buscaba que esto entrara, que la parte de código fiscal, impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado y todo lo que fuera fiscal, entrara en vigor el 1 de enero por el principio de anualidad del ejercicio fiscal. En lo personal yo me opuse, igual que el sector patronal, por una sencilla razón, y era lo que les explicaba. Esto es todo un sistema de normas, es todo un sistema jurídico. Es un sistema donde hay espejos. Si tú no lo haces entrar en vigor al mismo tiempo, llegaría el ilógico de que para la Ley Federal del Trabajo estaría prohibido, o estaría permitido, perdón, la tercerización, y en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación estuvieran prohibidos. Entonces no vas a poderlo hacer deducible, pero la Ley Federal del Trabajo te lo permite. Sería un ilógico. Entonces, yo lo que sugerí es que cuando estuviera todo el paquete listo, todo el paquete se aprobara, todo el paquete se promulgara y todo el paquete entrara en vigor, con ciertas temporalidades. O sea, una vez que entre en vigor, tiene que haber una temporalidad para que entre en vigor se cree el registro, entre en vigor el registro, se puedan dar de alta a las empresas y entonces sí, ya puedan dar el servicio. Ese registro lo controlará la Secretaría del Trabajo. Entonces, es parte de lo que se está llevando a cabo, pero sí creo que son dos tiempos. Uno es la entrada en vigor, que tiene que ser en el momento específico y con las temporalidades respectivas. Tiene que haber formatos en específicos del registro, qué datos deben de llevar, y ese certificado lo va a dar ese registro. Se discutió en algún momento si tenía que ser mediante autorización o tendría que ser simplemente con un aviso. Se llegó a la conclusión que tenía que ser un aviso. Y al estar en el aviso te dan un certificado y ese certificado es el que puedes utilizar. Entonces, son los temas. El tema, aquí estoy viendo uno del 69B, donde le bajaron los certificados y los recuperó. Esto fue en 2015 y 2016 y le notificaron a 2019. Yo me preocuparía más que si lo vuelven a dar de alta o no, que no caiga en un delito. Si hay una simulación en donde realmente se compró una factura y por eso ese comprobante se terminó de dejar sin efectos, porque la factura que se expidió es de un EFO y realmente hubo una compra de factura, ahí se actualiza un delito, porque si hay un pacto criminal entre el que compra la factura y el que vende la factura para no pagar impuestos. Si sí hubo una prestación del servicio, si hubo una entrega de un bien y simplemente la empresa que prestó el servicio o que entregó el bien está en el 69B, yo puedo acreditar la materialidad respectiva y sí puedo acreditar que recibí el servicio, que recibí el bien. Si yo compré naranjas, recibí las naranjas, partí las naranjas, tengo un proceso de industrialización para hacer jugo de naranja y vendí jugo de naranja, pues creo que sí puedo acreditar esa materialidad. Si yo
acredito que compré naranjas y resulta que vendí jugo de mandarina, pues creo que no realmente fue una compra real, una compra simulada y realmente hubo un pacto criminal para no pagar impuestos. Entonces, esos son los temas que yo cuidaría. Si hay una materialidad, sí se puede recuperar, por supuesto. Aquí hay un tema, si el SAT dice no hay materialidad y te confirmo que estás en el 69B, bueno, pues el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene cientos de juicios donde se resuelven y se dirimen estas controversias y que incluso llegan a declarar la nulidad de estas resoluciones y ordenan que se reconozca la validez de las operaciones. Entonces, son de los temas que hay que analizar. No sé si tuvieran alguna otra pregunta. Sí, Estoy viendo doctor. aquí el chat. En CUA, la contadora Angélica Ayala nos pregunta, ¿los servicios contables podrán considerarse servicios especializados? Porque si no, se acabarían los contadores externos. Y tenemos por aquí, perdón porque se me movieron rápido, ¿qué pasa con los outsourcing que sí cubren todas las obligaciones? ¿No tendrán problemas? Si un Yo proveedor... respondería, Perdón, adelante, doctor, disculpe. si quieres, ¿por qué no me haces la tercera? Ok. Si un proveedor no cumple con el esquema de IMSS o leyes fiscales porque tenga facilidades fiscales, ¿cómo se van a manejar? ¿Serán no deducible? ¿Qué haríamos con el tema de negocio informal? ¿Hay algún plan gubernamental? La segunda pregunta era sobre... La segunda pregunta era, ahorita le digo, permíteme, que como se van moviendo. outsourcing. ¿Qué pasa con los outsourcing que sí cubren todas las obligaciones? ¿No tendrán problemas? Si no me recuerdo, era esa, doctor. Ok, perfecto. Los servicios de contabilidad que da un despacho de contadores, pues siempre han sido servicios especializados. Es lo mismo un despacho de abogados, una empresa contrata un servicio jurídico, contrata un servicio de contabilidad y el despacho tiene que tener a todos sus trabajadores en el IMSS y en el Infonavit y dados de alta como debe de ser. Y en mi opinión sí se tendrían que registrar. Vamos a ver las reglas que salen, pero en primera instancia yo creo que sí tendrían que registrarse, tener su constancia y con eso poder cobrar esos servicios especializados. Yo sí creo que un despacho tendría que ser, y no es que sean contadores externos, tú puedes dar el servicio de contabilidad como despacho, no tienes que estar en la nómina de la empresa, porque no te va a contratar la empresa como trabajador. Los contratos que se dan con un despacho, hay cláusulas expresas donde no se reconoce la relación laboral. Lo que se busca es precisamente que si vas a contratar a un despacho, no te salgan con que no hay ningún trabajador o acreditar cómo operan. Pero al final de cuentas, esa sería la lógica, el que tú contrates a una empresa que preste estos servicios especializados, pero que todos estén al corriente en sus obligaciones fiscales. Los outsourcings que cumplen con la ley van a desaparecer. Sí, sí van a desaparecer. El servicio de tercerización va a desaparecer, se va a prohibir. Entonces, aunque cumplan con la ley, ¿qué incentivo hay que estén con la ley? Que cumplan con la ley si están fuera. Regrésalos a la empresa. Y con lo mismo que haces afuera, hazlo dentro. ¿Cuál sería el objeto de que los tuvieras fuera? Entonces, precisamente lo que se quiere desincentivar es que si estás cumpliendo, los tengas afuera. Regrésalos a la empresa. Por eso se va a revisar lo del tema de PTU, para que no tengas ningún incentivo para tenerlos fuera de la empresa y cumplas como debe de ser. Se acaban esas planeaciones para no pagar. Entonces, el tercero, si el tercero que yo contrato servicios especializados no cumple con sus obligaciones fiscales, podrían tener como no deducible, pues aquí entraríamos en un tema de que si al momento que te dieron los servicios y que tú lo contrataste, está al corriente en sus obligaciones fiscales, pues sí, en teoría no tendrías ningún problema. Si a los 3 años incumple y ya no está al corriente, pues creo que nada tiene que ver. Aquí quiero ser muy enfático. Este caso se da con las factureras. Oye, es que esta empresa yo la contraté y cuando yo la contraté sí trabajaba muy bien. Pues sí, pero
el caso de los asimilables a salarios. Oye, es que yo contraté a esa empresa y esa empresa me pagó porque yo le di un servicio y ellos me dijeron que iban a pagar mis impuestos y no lo pagaron. Perdón, ese tipo de casos que se llevan a cabo con factureras no es de que pagaron o no pagaron, y no que es responsabilidad de ellos. Las contribuciones son tuyas y tú debes de estar al corriente en tus obligaciones y verificar que las paguen. Si no las pagaron, no es bronca nada más de ellos. Hay un pacto criminal entre ellos y tú para no pagar. Los que contrataban a algunas empresas y le regresaban el dinero vía asimilables a salarios, sí existe un pacto criminal entre la facturera y el que recibió para no pagar. Y tenemos varias querellas presentadas. Entonces, un esquema semejante es el otro. O sea, no me puedes decir que están del otro lado y lo hacen, y que curiosamente, cuando ya te dejan de dar el servicio, están al corriente. Si se determina que hay un pacto criminal precisamente para no cumplir con las obligaciones fiscales, sí habrá un delito en específico y una calificativa en el Código Fiscal. Entonces, aquí lo que se busca es que tanto ellos estén al corriente como tú estés al corriente. Doctor, pues agradecemos mucho su participación en atención a su agenda. Estamos en el tiempo que usted nos mencionó. Adelante. Por último, nada más por respeto, aquí hay una última pregunta que dice: el SAT rechazó la materialidad de una empresa argumentando que la empresa B no cuenta con capacidad de trabajadores. Sin embargo, la empresa A le prestó los servicios de ingeniería y se realizó la actividad por la cual fue contratada. En este caso, ¿qué se podría hacer para demostrar la materialidad? Muchas gracias. Bueno, lo primero es, si te dieron un servicio de ingeniería, pues de entrada, ¿dónde están los ingenieros? O sea, la empresa que dio el servicio de ingeniería, lo primero que tiene que tener es un ingeniero. Si el ingeniero no tiene nada que ver con la otra empresa, sí vas a tener un problema. Yo tengo casos donde meten una factura o hay un comprobante fiscal que dice que servicios jurídicos, y resulta que la empresa que presta el servicio no tiene abogados. Y aquí es el mismo caso, que es una empresa que da el comprobante y no tiene ingenieros, pues ¿cómo van a poder dar un servicio de ingeniería? Yo sí lo veo cuesta arriba, este tema, porque pues lo primero que, si yo contrato un despacho de abogados para que me lleven un juicio y resulta que no hay juicio y que el juicio no me lo llevó un abogado y que esa empresa nada tiene que ver con el abogado, pues ¿cómo puedo hacer deducible un comprobante de unos servicios jurídicos que no puedo acreditar que me los prestó esa empresa? Aquí yo lo que sí sugiero es tener mucho control de quién te presta los servicios. Es lo que yo sugeriría. Aquí algunas empresas tienen insourcing para evitar que los sindicatos paren las operaciones de las empresas porque presentan contratos colectivos que no van con las operaciones de la empresa. ¿Qué va a pasar con estas empresas? Pues aquí el tema es laboral. Ese tema no es fiscal. Es un tema que tienen que arreglar. Incluso yo creo que parte de que esté involucrado en esto el sector obrero es que tienen que concientizarse los trabajadores y los sindicatos de que, como está la situación laboral, está existiendo muchos despidos, están perdiendo muchas fuentes de desempleo. O todos nos subimos al barco y todos estamos en este esquema de salvar empleos, y empleos remunerativos y empleos que cumplan con la ley, o simplemente no va a caminar el país. Es lo que yo puedo contestar ahorita. El negocio informal o plan de gobierno, pues eso propiamente es un tema del SAT. El SAT tiene varios esquemas para captar informales. Es poco a poco, pero siempre se están inscribiendo nuevos contribuyentes. Y el tema de la informalidad es un tema que sería materia incluso de otra plática, pero no mía. Esto sería un tema del SAT. Mi chamba es perseguir a los contribuyentes que incumplen con sus obligaciones, pero que ya son contribuyentes. Muchísimas gracias. Al contrario, doctor Romero, y agradecemos su participación y su tiempo, y solicito a nuestro presidente, el maestro José Jesús Rodríguez Ambrís, se sirva entregarle el reconocimiento por su valiosa participación. Maestro, le cedo los micrófonos, por favor.
Gracias. Siempre es un deleite escuchar los conocimientos de una gran figura tan preparada e importante como es el doctor Carlos Romero de Aranda, Procurador Fiscal de la Federación. Me gratifica ser un servidor el que le haga entrega de este reconocimiento y en nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Le damos las gracias por una vez más enriquecernos con su valiosa aportación. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos, colegio profesional en el Distrito Federal, otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Romero Aranda por su participación en el primer foro de reformas fiscales 2021. Muchas gracias, procurador. Muchas gracias a ustedes. Ojalá y mi equipo se pueda poner en contacto con ustedes para poder tener ese reconocimiento que para mí es muy importante tener en posesión. Les agradezco muchísimo. Es un honor estar aquí con ustedes. Es un honor poder contestar estas preguntas y de verdad que para mí es muy útil, es esencial, es imprescindible el tener estos foros para poder platicar con ustedes. Estamos en el mismo barco, estamos en el medio, pero nosotros estamos para servirles a ustedes, somos servidores públicos y necesitamos saber qué piensan y cuál es el sentir de ustedes como especialistas en materia fiscal, porque eso nos sirve a nosotros para saber cómo conducirnos, cómo implementar incluso algún tipo de políticas. Les agradezco muchísimo la invitación, les agradezco muchísimo su tiempo y de verdad el que me hayan prestado este tiempo para esta humilde participación. No, al contrario, muchas gracias. Yo creo que son muy valiosas sus aportaciones y sí, estaremos en contacto para hacerle llegar estos reconocimientos y nuevamente muchas gracias a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores. Muchísimas gracias a todos.